un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, me encanta estar con ustedes hoy en otro episodio más de este podcast de Origen desde el balcón. Hoy quiero compartir con ustedes una conversación del alma, de un tema que a mí me toca lo más profundo del corazón, del propósito, de la cabeza y hasta de la piel. Y es la conversación de la construcción de paz, sobre todo en un país como Colombia. Para mí la conversación de la construcción de paz hoy en día está completamente ligada a la conversación sobre el liderazgo. Pero para hablar de construcción de paz tendríamos primero que poder definirla y entender, pues eso qué es y eso casi que cómo se come. La realidad es que hoy en día en Colombia ninguna persona ha vivido un solo día de paz. Y eso quiere decir que para nosotros como país la paz es eso que no conocemos. Es eso que seguramente nos genera miedo. Es algo que es lejano, que nos cuesta entender, que nos cuesta digerir, pero sobre todo que nos cuesta muchísimo dimensionar. El conflicto ha sido nuestra realidad, ¿no? Y como es nuestra realidad, se nos vuelve paisaje. Es lo que conocemos y a veces, como lo conocemos tan bien, tendemos a pasar por alto lo que implica, lo que significa. Podemos incluso volvernos apáticos. Se nos olvida preguntarnos qué está pasando. O incluso preferimos silenciar esa conversación porque puede ser suficientemente abrumadora. La realidad, además, es que el conflicto ha marcado profundamente lo que somos, el tipo de sociedad que somos, cómo nos relacionamos, cómo tramitamos o no nuestras diferencias, cómo construimos o no conversaciones, en la manera en la que vemos a ese otro del que desconfiamos. El conflicto ha marcado profundamente la manera en la que vemos las instituciones, vemos a las personas y pensamos la misma sociedad. Y el conflicto también ha logrado que muchas veces nos cueste más entender cuáles son esas causas y esas razones por las que tenemos un conflicto. ¿Y qué es eso que hay detrás? Y si se quiere, ¿cuáles son esos problemas estructurales que tenemos como sociedad que tendríamos que estar pudiendo resolver para que vivamos de una manera distinta? Por otro lado, hoy en el mundo sabemos que la única manera de construir paz es si abordamos las causas que son estructurales a los conflictos. Eso que origina los conflictos, para que si los abordamos y los resolvemos, podamos evitar futuras recaídas en el conflicto mismo. En un país como Colombia, esas causas son muy profundas. La inequidad, un país que no ha sabido darnos a todos las mismas oportunidades, un sistema político que no ha sido propiamente abierto y dispuesto a escuchar formas distintas de participación, una sociedad dividida que a veces pareciera que tiende a lo individualista. Y como lo decía, la realidad es que tantos años de conflicto nos han llevado a cierto nivel de apatía, pero sobre todo a una profunda desconfianza. Desconfiamos de las instituciones, desconfiamos de nuestros vecinos, pero sobre todo desconfiamos de las posibilidades de que las cosas puedan ser distintas en algún momento. Esto además se suma a que en una era con una sobreinformación y exposición a tantas conversaciones, pues es más fácil para muchos simplemente soltar y preferir desconectarnos de esa realidad porque se vuelve frustrante y se vuelve abrumadora. Hoy en día estamos prefiriendo enajenarnos de esa conversación o de esas conversaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos salimos del chat en donde empiezan de pronto a hablar mucho de política o ponemos la regla antes de que empiecen a hablar de política de aquí no se habla de estos temas justamente para no pelear. O cancelamos a esas personas que piensan muy distinto a nosotros. O silenciamos esas conversaciones que nos generan angustia, que nos generan incertidumbre, que nos incomodan profundamente. La realidad es que hoy estamos más dispuestos a alejarnos y apartarnos de cualquier conversación que nos genere
esa sensación de conflicto, esa sensación de diferencia. Y terminamos buscando rodearnos casi que solo de aquellos que piensan muy parecido a nosotros, ¿no? Vemos estos temas como la metáfora de la patasolas. Mejor no mirarlos de frente a los ojos para que no tengamos que lidiar con esto. ¿Y esto qué logra? Que 300 años después nos seguimos haciendo las mismas preguntas sobre la paz que no logramos respondernos. Seguimos, pareciera, sujetos a repetir nuestra historia, a volver a escuchar cifras de conflicto armado que se recrudecen, a sentir que estamos inmersos en una conversación polarizante, a no sentirnos representados en muchos casos, a sentir que volvemos una y otra vez a los mismos lugares. Hace unos años, en el marco del acuerdo de paz con las FARC, previo al plebiscito, yo, que tengo una trayectoria de haber trabajado en temas de construcción de paz, tomé la decisión de lanzar una iniciativa que se llamaba Conversaciones en Paz. Conversaciones en Paz era una idea de generar pedagogía y conversación alrededor del acuerdo. Mi interés en ese momento no era convencer a nadie de si votar por el sí o por el no. Era más bien buscar incrementar la cantidad de información que había afuera sobre lo que decía o no el acuerdo, en medio de un mar de chats y de información confusa que rondaba en WhatsApp, en Facebook y en otras redes sociales. Mi hipótesis detrás de eso era que pues, la gente necesitaba entender más qué era lo que estaba pasando para tomar una decisión consciente. Y mi premisa era que yo no iba a decirle a nadie si votar por el sí o por el no, o hablar de un presidente o hablar de otro, sino más bien remitirme a eso que estaba escrito en un acuerdo, independientemente incluso de mis opiniones personales al respecto. Y durante 2 meses tuve el gran privilegio de hablar con más de 3,000 personas en distintas ciudades y países y construir unos diálogos que para mí fueron increíbles, sobre todo conversaciones con personas profundamente distintas a mí. Y no se los niego, eran conversaciones muy desafiantes, eran retadoras, cuestionaban el lugar desde donde yo me paraba, a veces me costaba más ser paciente o ser tolerante, pero en ningún momento tuve ningún conflicto en esas conversaciones. Fueron conversaciones en paz. Mi gran conclusión luego de ese ejercicio fue una conversación que me rompió mucho el corazón y fue una conversación en donde me di cuenta que la emoción apremiante era el miedo. Estábamos como país sujetos al miedo. El miedo nos paralizaba. Miedo fuera sobre lo real o lo que creíamos que era real, miedo sobre la posibilidad de un acuerdo o lo que creíamos que era ese acuerdo. Y el miedo guió como país muchas de las decisiones que tomamos en ese momento. Y esa es la razón por la que hoy estoy convencida que el liderazgo es necesario y no negociable para una conversación sobre construcción de paz en Colombia. Como yo les decía anteriormente, la conversación de paz en este país obviamente incluye agendas muy complejas sobre equidad, sobre pobreza, sobre oportunidades, sobre desarrollo económico, sobre educación. Y todos esos temas son fundamentales. Pero tal vez el tema que no hemos tocado es quiénes son los seres humanos que nos ayudarían a movilizar esos grandes cambios, esas grandes agendas. Y es desde el liderazgo que realmente podemos impulsar transformaciones. Pero más que hablar de los líderes, tendríamos que estar hablando cuáles son los atributos de liderazgo que necesitamos, cuál es ese estilo y ese tipo de liderazgo, que no es el mismo liderazgo que necesitan otros países. ¿Qué es eso que hoy los colombianos necesitamos en liderazgos diversos que nos ayuden a transitar no solo la incertidumbre, sino ojalá desde distintas esquinas a construir paz? Sin duda alguna, uno de esos atributos es la posibilidad o la capacidad que tiene el liderazgo de reconocer la diversidad, de ver valor en la diferencia, de realmente entender que nuestras diferencias son nuestro principal capital y que esas diferencias tenemos que traerlas a las conversaciones, de conectar lo que es posible, de transformar lo que necesitamos transformar. Un liderazgo que pueda tejer entre la diferencia es un liderazgo que nos va a permitir plantear soluciones que son realmente transformadoras e incluyentes. Pero no solo un liderazgo que logra entender la diversidad, sino un liderazgo que es diverso en sí mismo.
No es lo mismo entender los retos y los desafíos que tiene el liderazgo empresarial a los retos y desafíos que tiene una lideresa comunitaria en Tumaco, pero ambos son necesarios para que podamos construir paz. Un liderazgo que tenga la capacidad de ver en la incertidumbre una oportunidad, no una coyuntura, no un momento que pasa, sino una conversación de lo que es posible en medio del caos, de cómo el caos nos genera la suficiente tensión creativa para generar de forma innovadora soluciones transformadoras. Yo creo que tendemos a ver la paz como un escenario utópico, ideal, un estado de perfección en donde todo funciona a nuestra manera, en donde todo es posible, en donde esa paz significa un estado que no es perturbable, ¿no? Que estamos en perfecta armonía con todo. Yo difiero. Para mí, la paz es imperfecta por definición. Y para mí la paz es un estado, es una emoción, es un sentimiento, es un estado del alma en donde yo no soy perfecta, sino que desde mi imperfección logro permanentemente ver la búsqueda de lo que sí es posible. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos hoy para construir paz. Hoy creo que la paz realmente viene de adentro hacia afuera. Viene de las preguntas que nosotros nos hacemos como individuos, de la forma en la que vivimos la vida, los retos y los desafíos, de la manera en la que construimos nuestras relaciones. La paz finalmente no es un decreto, no es un documento que se firma. Y sin duda alguna no es una política. Es una decisión que deberíamos tomar todos los días y que necesitamos más líderes que estén convencidos de que este es el camino para construir la Colombia que todos nos soñamos. Me encantaría conversar con ustedes de este tema y los quiero invitar a que utilicen nuestras redes, a que en estos episodios nos dejen sus comentarios y a que nos ayuden a profundizar cada vez más en esta conversación sobre la construcción de paz. Me encantaría que esta se vuelva una conversación viva, diversa, en donde con todas sus miradas realmente podamos ir entregándole al país, ¿por qué no?, una mirada de cuáles son los líderes que construyen paz hoy en un país como Colombia. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Los queremos invitar a que estén siempre pendientes de nuestros episodios de este podcast Desde el Balcón. Recuerden que nos encuentran en YouTube y en Spotify.